Infórmate con TFKM. Sí. 60 minutos Está con la rotando mejor la información de mujeres con inmigración, violencia doméstica. educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Bueno, y regresamos aquí a tu espacio favorito de los miércoles a las 5 de la tarde por 1550 M Cadena Azul. Conéctate con TFKN. Estamos hoy dedicados al tema de inmigración y lo importante y vital que es una buena asesoría desde el principio, la asesoría profesional de un abogado de inmigración como el abogado Andoni González Roa. Antes de continuar hablando con el abogado, vamos a ir con el número de teléfono que nos está pidiendo nuestra audiencia y dónde están localizadas sus oficinas. Así que tenemos una oficina en Miami que queda en la 9485 Southwest 72 Calle en Sunset Drive. Es la suite A270. Y después tenemos otra oficina en Hollywood que queda en la 450 North Park Road, suite 800 en Hollywood. ¿Y el número de teléfono? El mejor número de teléfono es el 188-340-8424. Ok, entonces ahí en ese número le van a dar toda la información y también en cuáles horarios le pueden dar una consulta gratuita. Por supuesto, al llamar a ese número, entonces les citarían para una consulta, sea en nuestra oficina en Miami o en nuestra oficina en Hollywood. Y lo que le diría es, yo personalmente estoy en la oficina en Miami, pero tengo mis dos socios con muchísima experiencia en migración que están en nuestra oficina en Hollywood. Karen García, que fue durante muchos años uno de los jefes en Caridades Católicas. Y después el abogado también Pedro Miranda, que durante casi 20 años fue juez de inmigración aquí en Miami. Excelente información. Y en el tema de, por ejemplo, ya tenemos 2, 3 años, y nos estaba preguntando justamente aquí por el Messenger, tiene 3 años y no la han llamado a la entrevista del asilo. Y eso desafortunadamente es normal. Es algo que estamos viendo mucho con gente que aplicó antes de el 2018. Así que básicamente hay que mirarlo históricamente en las cosas que hemos visto desde más o menos el 2013 o 2014. Lo que ocurrió fue que de repente hubo un montón de niños que entraron a Estados Unidos que empezaron a llegar, menores de edad, que entraban no acompañados por padres. Y lo que dice la ley es que si tú eres un niño no acompañado, ¿okay?, y llegas a Estados Unidos, aunque tienes audiencias de corte, ¿okay?, porque te meten en el proceso de deportación, el juez de inmigración no es la primera persona que oye tu caso. Si eres un niño no acompañado, la oficina de inmigración de asilo tiene que revisar el caso primero. Así que lo que hizo la administración de Obama, como había tantos casos y querían mover los casos de la corte, básicamente pausaron todas las otras aplicaciones que tenían de asilo y tomaron prioridad con los casos de los niños. Obviamente eso continuó durante muchos años, pero la gente seguía aplicando para el asilo porque lo tenían que hacer dentro del año. Y lo que empezaron a hacer bajo la administración de Trump es, dijeron, bueno, todos esos casos llevan un montón de tiempo esperando, van a seguir esperando, vamos a procesar las que nos están llegando ahora. Así que si tú aplicas ahora para asilo, quizás tienes una entrevista en un mes, 2 meses, seguido. Y la gente no sabe eso, piensa que va a estar un montón de años esperando, que van a tener tiempo para conseguir sus pruebas y lo demás, y les entrevistan seguido. Wow. Pero el que tiene 3 años atrás no quiere decir que está aprobado el asilo. No, lo que está es pendiente y lo que ellos pueden sacar después de estar pendiente su aplicación de asilo 150 días es un permiso de trabajo. Eso no es que tienes el asilo aprobado. Exacto. Es simplemente un permiso de trabajo mientras que tu asilo sigue pendiente y se está procesando. Y cuando vas a la entrevista ya del asilo, que te dan la oportunidad de tener esa entrevista, pero no hay tampoco una respuesta. ¿Por qué? Porque tienen que elaborar el caso. Así que obviamente el oficial en una sesión de 1, 2, 3 horas no puede evaluar todo lo que le están dando en términos de información, el testimonio y lo demás, y muchas veces necesitan aprobación de un supervisor. Así que ellos tienen que presentar los casos de un supervisor que dice sí o no, por ejemplo. ¿Okay? Por eso muchas veces la decisión no te dan en ese momento, tienes que estar esperando, como casi todos los beneficios de migración, tienes que esperar a que te envíen una respuesta. Y eso puede ser que te están refiriendo a la corte o que te han aprobado tu asilo y entonces te llegan ciertos documentos que puedes usar para continuar tramitando tu caso y finalmente hacerte residente y después ciudadano. Wow, un proceso totalmente. Totalmente. En todo lo que hacemos hoy en día en inmigración hay que estar listos para esperar un poco.
Ok, y lo que eso fuera de micrófono, abogado, estábamos hablando, porque a veces que decimos un juez, una persona que es un juez, normalmente un juez, aquí que yo he visto cuando es un caso criminal, un caso de esto, es elegido por el pueblo y las decisiones son elegidas, o sea, son decisiones que son tomadas eh, estudiadas por él, ¿no? Y también por algo que ha pasado anteriormente en otros casos. Ahora, ¿un juez de inmigración es igual o es un poco diferente como se elige al juez? Así que para propósitos estatales, los jueces que tenemos en los circuitos y localmente en el condado, por ejemplo, todos esos jueces son elegidos por la gente y aunque haya una posición abierta y el gobernador les mete, ellos tienen que seguir cada X años sacando votos de parte de la gente para seguir en su trabajo. Por la parte federal es completamente distinto. Así que con los jueces federales, no los jueces de inmigración, con los jueces federales, el gobierno que está en el poder, el presidente, es la persona que pone ese nombre delante del Senado y el Senado dice sí o no si esta persona es calificada o no. En inmigración, todo el sistema de inmigración es administrativo. Así que los jueces que tenemos en inmigración, ellos básicamente aplican para un trabajo, como tú y yo aplicamos para un trabajo. Ellos aplican al Departamento de Justicia cuando hay posiciones abiertas para jueces. Así que ellos básicamente son contratados por el Departamento de Justicia. O sea que... Es un proceso muy distinto. Total. Y si la decisión es, por ejemplo, de parte del gobierno que está en función, está negando está negando que venga más gente de esa forma, pues entonces me imagino que los jueces tienen que aguantar la cantidad de personas o asilo que estén dando en ese momento. Así que yo creo, en mi opinión, que especialmente con este gobierno se ve en las decisiones de jueces que están siendo mucho más conservativos. Yo no sé si es basado en póliza que ellos están recibiendo, si tienen temor, por ejemplo, de perder su trabajo, o lo que sea, pero estamos viendo que todo se está poniendo más difícil. Estamos viendo decisiones, por ejemplo, del Attorney General Barr recientemente, que nos están cambiando las reglas en términos de qué es persecución en un caso de asilo, o si es de parte de quién, o sea, quién es la persona que lo está haciendo, quiénes califican, quiénes no. Así que es algo que está cambiando diariamente. Y por eso la asesoría de un abogado que hace esto es tan importante. Y lo bueno en esta ciudad que tenemos es que hay muchos abogados que saben lo que están haciendo. La cosa es encontrarles y si es alguien que te viene muy bien recomendado por alguien, aunque tengan un costo de consulta, merece la pena hacerlo. Porque es un costo que te va a salvar quizás miles de dólares más tarde. Esos notarios en la calle no son caros, no son baratos. Te están cobrando $1,000, $2,000, $3,000 por prepararte esto. Wow. Y lo estás haciendo sin una asesoría legal real. Igual te viene mejor pagar los $100 o los $200 que te va a cobrar un abogado para hacerte una consulta, si esa persona realmente sabe lo que está haciendo, maneja este tipo de caso y te va a explicar exactamente, punto por punto, qué tienes en tu caso, qué no. Porque es muy distinto entrar en un caso sabiendo exactamente lo que va a pasar y por qué va a pasar, o simplemente pensando, bueno, voy a estar bien. Aquí estamos hablando de familias que tienen que planear para su futuro. Es muy distinto saber que esto va a ser algo temporal, el estar aquí, porque lo más seguro es que vas a perder tu caso, o si va a ser algo permanente. Tú planeas tu vida de una forma distinta, gastas dinero de una forma distinta. Y eso son cosas que se tienen que evaluar en una consulta. Porque si yo te digo, Giovanni, tú vas a perder tu caso, y lo vas a perder por estos motivos, tú entonces tienes que decidir, uno, si te merece la pena gastar el dinero para aplicar. ¿Ok? O si es una inversión, por ejemplo, que estás haciendo en tiempo, porque vas a poder sacar un permiso de trabajo, vas a poder trabajar. Y recuerda, yo no estoy diciendo, aquí no estamos diciendo que te inventes cualquier cosa, pero la gente tiene temor. Si tú tienes temor, tú puedes aplicar. ¿Ok? Pero hay ciertos temores que no van a calificar. Sí, cada caso. Y hay que planear, para propósitos de una familia, hay que planear las vidas de tus hijos.
muchas veces. Aquí estamos viendo familias que están llegando con niños de 3, 4 años. Lo que pasa en estos casos les va a afectar la vida a esos niños. Sí, posteriormente va. Y hay que ser conscientes de todo eso. Esto no es simplemente, bueno, tienes temor de volver, aplica. Pero No ¿y es qué así, pasa hay que con lo evaluar demás? los casos y hay que ver si esta persona realmente califica, qué problemas hay en el caso, qué evidencia se puede conseguir. Y es un análisis que alguien que no tiene la experiencia en ello no te puede hacer realmente. Y estamos hablando nada más de asilo, pero por ejemplo, si una persona viene de o quiere entrar a este país, puede entrar para estudiar hay visas para estudiantes, ¿no? Para poder Hay estudiar. un montón de tipos de visas distintas y por eso es tan importante ver qué opciones tiene la persona. Porque muchas veces yo veo a alguien que aplicó para asilo con un notario, por ejemplo. Vienen donde mí y les digo, bueno, pues tenías estas otras 3 opciones, ¿por qué no hiciste esas? No sabía. Si tú tienes esa asesoría legal desde el principio, sabes lo que son tus opciones. Y entonces decides qué es la mejor opción para ti. Pues una visa estudiante, hay visas de empleo, De un talento. un empleador te puede contratar, visas de talento, visas de inversión, dependiendo de qué país eres. Y no estamos hablando de inversiones de $1 millón, estamos hablando de inversiones de 50.000. Wow. Estamos hablando de inversiones de 100.000, 150.000, dependiendo qué es el negocio. O sea, tú complicas tu caso. Sí. O sea, ¿Y se de qué complica tu país caso por no tener asesoría. Claro. Porque O sea, yo hice un caso hace poco de unos señores que tenían mucho dinero y que habían invertido en un negocio. Pues habían aplicado para el asilo antes, porque no sabían que tenían esa otra opción. y la perdieron. Y afortunadamente para ellos, llevan un montón de años esperando su caso de asilo. Y basado en la inversión que han hecho, van a poder sacar residencia por esa parte. Pero son cosas que quizás no hubiesen hecho si tuvieran ese conocimiento desde el principio. Y no hubieran perdido tampoco el dinero y el tiempo. Es decir, que es un mito lo que se escucha de que no, tienes que tener $500,000, $1 millón para poder pedir Depende una completamente de cada caso, lo dije antes. Cada caso de inmigración es como ADN. Todo va a cambiar. Tu caso va a Me ser, gusta eso. el caso tuyo, Wendy, va a ser distinto al caso de Giovanni. Por una fecha puede ser distinta. Por un familiar que tienes que te hizo algo. Por cualquier cosa. Ustedes pueden haber sufrido lo mismo, pero a ti alguien te dijo una cosa y ya le dijeron otra cuando te lo estaban haciendo. Tú ganas tu caso de asilo, él pierde. O sea, son diferencias tan pequeñas que hay que analizarlo de una forma distinta cada vez. Es lo que te dije. Esto le pasó a mi amigo en la calle. Me da igual lo que le pasó en el caso de él. Eso oigo 3, 4, 5 veces a la semana. Bueno, mi caso es el mismo que el de esta persona. No, no es el mismo. No es lo mismo. Son totalmente distintos y hay que analizarlos de esa forma. Y en el tema de las peticiones familiares, cuando hay hijos que no son del matrimonio, un ejemplo, se conoció la pareja, pero esa persona ya tenía hijos y que en el caso están menores de edad. ¿Qué pasa con esa petición y cómo se benefician los hijos cuando ya se casó su mamá y tiene su esposo y su esposo está pidiéndole? ¿Ellos entran en el mismo paquete? Depende. El mismo paquete es una pregunta distinta porque depende si el peticionario es residente o ciudadano. Okay. Pero básicamente cuando hablamos de familias que tienen hijos que no sean del mismo matrimonio, con que los niños tengan menos de 18 años cuando ocurre el matrimonio, son hijos del matrimonio. Así que son hijos de la persona que sería peticionador. Con que tengan menos de 18 años cuando se casan los padres. Okay. Y si durante el proceso ese hijo cumple ya la mayoría, o sea, ya no tiene 18 años, sino 19, 20, no importa. Lo que no importa es para propósitos de poder peticionarle. Okay. Esa persona, ese ciudadano, por ejemplo, le puede peticionar al niño, aunque el niño haya cumplido 30 años, con que el matrimonio haya ocurrido antes de los 18. Lo que va a depender después de eso es cómo esa persona saca residencia. Y eso es lo que va a depender de edad, de qué es lo que ha pasado en el caso de ellos y lo demás. Son dos cosas distintas, peticiones y después elegibilidad para residencia. Y hay que evaluarlos de esa forma. Por eso es que son un mundo diferente totalmente. Eso del ADN me parece un ejemplo perfecto, definitivamente, para ese pensamiento que se tiene. Y en el tema de las mujeres que son víctimas de no solamente de tráfico humano, sino que en su casa están siendo víctimas de violencia familiar. ¿Qué pasa y qué oportunidades tienen de legalidad? Así que hay diferentes opciones, pero eso va a depender completamente en quién es el abusador. Así que si estamos en matrimonios donde el abusador es residente o ciudadano, esa persona quizás califica para residencia,
de parte de ellos, aplicando ellos mismos para residencia, bajo lo que se llama VAWA, bajo lo que existe en VAWA. Pero en esos casos, el abusador tiene que ser esposo o esposa, ¿ok? Y tiene que ser residente o ciudadano. Y tienen que estar o casados o no puede haya, o si se divorciaron no puede ser hace más de 2 años. Ok. Así que hay que evaluar esos casos también. Y esos casos, si esa gente tiene temor de aplicar, el marido o la esposa nunca va a saber que esta petición está ocurriendo. ¿Ok? Inmigración mantiene todo bastante secreto. Hay que obviamente demostrar evidencia de lo que ha pasado. Y hay casos, aunque no haya habido un arresto, donde podemos aún aplicar. También existe la visa U, que es para gente que ha sido víctima de crímenes, pero eso también es otra conversación. Exacto, bueno, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos acabó esta hora de mucha información, pero esperamos tenerlo en muchos programas para poder seguir extendiendo cada caso y como lo dijo el abogado, cada caso es diferente y definitivamente es único. Nuevamente 1-888-340-8424 y le vamos a dejar la información del abogado en las redes sociales de nosotros y también en nuestro sitio web. Que tengan todos una excelente tarde. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde y ya contaremos qué pasó el domingo en nuestro Toy Giveaway. Me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira: juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Vamos a ver rápido. Dios mío.